El Instituto de Capacitación y Asesoría en Informática ofrece, además de otros cursos de tecnología y informática per se, ofrece dos cursos de Python. El primero se llama Programación Python Básico y el segundo se llama Programación para Análisis y Ciencia de Datos. ¿Okay? ¿En qué consisten ambos? Pues básicamente les puedo comentar que en el curso van a estar revisando y por supuesto aprendiendo y implementando soluciones ante problemas reales en el que involucran sistemas basados en terminal, sistemas basados en interfaz gráfica y luego usando plataformas muy comunes hoy en día para análisis de la información, tales como cuadros de mando, cuadros de control y lo que le conocemos la visualización para poder mostrar información a todo nivel, tanto de la industria de médica, industria de finanzas y cualquier otro sector, información para que pueda transmitir todo el conocimiento que se esté evaluando, no importa el tipo de nivel. La metodología que usualmente se lleva es mediante la conocida virtual, mediante la tendencia virtual también, que son sesiones en este momento remotas, mediante sincronía y asincronía. Entonces los comento para que lo tomen en cuenta, donde hay investigaciones, se realizan exposiciones, hay lectura, videos, foros, hasta proyectos aplicados. Para hablar un poquito de mí, como el profesor Majid mencionaba, soy ingeniero en electrónica, que he tenido la oportunidad de ir creciendo desde diferentes organizaciones, empezando como ingeniero de dispositivos electrónicos hasta programador de software y analista de datos. Entonces le comparto un poquito acá información para el contacto, si tienen gusto de compartir un poquito conmigo, están estos diferentes medios. Se los comparto para que lo tengan por acá. Ya saben, cualquier consulta me la pueden realizar en cualquier momento. La metodología que vamos a utilizar ahorita en este taller será mediante el uso de una plataforma basada en web en que las personas pueden practicar y pueden entregar código escrito en diferentes lenguajes y Python no se escapa de él. Entonces le voy a compartir en el chat un enlace en el cual podemos empezar a codear. Entonces ya en segundos, en breve le comparto. Un segundo, chicos. Okay, un segundo en el chat de la reunión. Entonces, los estoy enviando y yo voy a abrir este mismo para que poder compartir un poco y saber de que todos estamos viendo el mismo contenido. ¿Okay? ¿Pudieron acceder al sitio, compañeros? ¿Alguien que me diga que sí? Sí, profe. Okay, Sí, ahí se excelente. puede acceder. Sí, excelente. Bien, quizás la primera vez que lo uses no vas a observar pues algún histórico de archivos que se han practicado. Ese sería en mi caso, pues las cosas que he empezado a trabajar recientemente, por ejemplo hoy. Pero para usos prácticos de este taller, lo que yo le voy a sugerir es darle clic en opción blog de notas nuevo, si está en español, o crear nuevo notebook si está en inglés. Entonces, para efectos de nosotros, le damos clic en el botón correspondiente que va a ser crear un nuevo cuaderno o un nuevo notebook. Cuando ingresemos por aquí, les comento en qué consiste la tecnología de notebook para que estemos aquí compartiendo esta experiencia.
Entonces, me comentan si ven algo similar a lo que yo tengo en pantalla, compañeros. Correcto. Correcto, correcto. Sí. ¿Listo? Bien. Esta plataforma permite hacer diferentes cosas, incluyendo colocar código, como cualquier desarrollador, y también colocar contenido multimedia, desde texto, imágenes y demás. Pero voy a empezar a hablar de sus características como herramienta. Tiene una barra. Desde el principio, una barra de menú, en el cual contiene, como cualquier editor, si se quiere decir así, aditamentos para poder abrir el archivo, cerrar, descargar y entre otras cosas. Y herramientas similares que tienen que ver con la edición. De primera entrada, es urgente conocer que esta plataforma lo que contiene es una serie de celdas. Yo le comento a los muchachos, a todos los que empiezo a hablar sobre ella, que son como renglones, en el cual escribimos código y en él podremos ejecutar el mismo, de manera similar como un cuaderno de esos de papel que tienen renglones. No sé si alguno tenga una consulta, compañeros. Comentarios de momento. El micrófono. ¿Sí? ¿No? Entonces, voy a empezar a escribir algunos ejemplos y a la luz de los mismos vamos a ir interactuando con la herramienta. Les adelanto que esta no es la única herramienta, es una de muchas. ¿Y por qué les muestro esta? Porque es muy popular inicialmente para soluciones en el ambiente de análisis de datos. Es muy popular ese tipo de tecnologías. Y de esta marca, digamos, que es desarrollada por Google, dicho sea de paso, es que porque se puede conectar con plataformas de la nube de Google y hasta otras soluciones. Entonces es básicamente una herramienta bastante versátil en que puede ser empleada para enseñanza, puede ser empleada para aprender y también para desarrollar código profesional a todo nivel que te permita conectarte con Internet a alta velocidad. Es importante mencionar también que el código que se estaría ejecutando o que podrías escribir no se está ejecutando localmente en tu computadora. Estaría ejecutándose en una red de servidores, en un servidor en la nube, en algún sitio en el mundo, en alguna región, y por lo tanto es ajena a nuestra laptop. Eso tiene muchas ventajas debido a que accede a alta velocidad para el trasiego de información y también que no sería requerido o no se ocupa hacer pasos administrativos para poder instalar pues, el ambiente, tales como el intérprete de Python o alguna otra configuración. O en otras palabras, está lista para poder usarse. ¿Okay? Bien, importante conocer pues algunos elementos iniciales que son urgentes en el ambiente de Python. Primero que todo, vamos a hablar acerca de la creación de los elementos de información. Esto le llamamos las variables. En Python, pues básicamente solo se ocupa introducir o escribir algún nombre que nos parezca conveniente según el proyecto que vamos a usar. En este caso vamos a hablar acerca de, por ejemplo, si nos interesa hacer compras, entonces vamos a hablar de productos. ¿Okay? Por ejemplo, precios de productos. Entonces yo voy a colocar por aquí un nombre, ¿no? Yo voy a colocar la palabra leche y voy a asignarle a esta variable que estoy tratando de escribir algún dato que nos haga referencia al precio. Recuerde que toda codificación tiene algún sentido o algún objetivo según el problema que vamos a hacer. Digamos que tengo
que implementar un sistema de que me vaya almacenando los precios de los productos que voy comprando en el supermercado. Entonces, supóngase que la leche en algún supermercado podría valer 1000 colones. Digamos que es una leche bastante cara y 1000 colones. Para Python, aquí estaríamos creando una variable cuyo nombre es leche y que le estamos asignando el dato de 1000, el número entero 1000. Una preguntita, Sí, señor. aquí no se necesita hacerlo como por ejemplo en C++, que es lo que nos enseñan a nosotros en programación 1 y programación 2, que se quiere dar como un identificador para el tipo de dato, por ejemplo un int, un float, un bool, etcétera, etcétera. En Python no ocupamos hacer eso. Para nada. Es completamente innecesario. Es más, no tiene ese soporte. No ocupamos definirle tipos de datos. Tampoco Sí, ponerle 2 puntos después Tampoco. del... Ok, Ni el gracias. punto y coma que utilizan otras tecnologías. Pues básicamente una expresión clásica sería la creación de una variable, el símbolo de asignación, en ese sentido el igual que tenemos ahí descrito, y el dato. Nótese que esto es explícito, la creación de la variable y un dato explícitamente dado. No sé si de momento o otra consulta, chicos. Ya saben que igual pueden preguntar, ¿verdad? Naturalmente. Bien, en esta plataforma voy a ejecutar esta línea por primera vez, ¿no? Por primera vez. Existen varias formas de lograrlo. Uno puede ser con tu mouse, ¿no? Con tu mouse, dale clic. En este botón que parece como de ejecución, de esos como los equipos de sonido que tiene el play o la casetera, ¿no? Es para poder ejecutar. ¿Y qué hace la plataforma? Inicialmente no nos tenía asignado algún recurso computacional o llámese alguna máquina o un equipo de cómputo para poder ejecutar código. Pero en la primera vez, cuando ejecutamos, nos va a asignar un recurso. Ese recurso podemos revisar sus características, pues moviendo su mouse aquí a la derecha y nos va a salir información oportuna que nos estará diciendo, bueno, estimado usuario, básicamente estás usando la tecnología de Google basado en un recurso o un servicio que se llama Compute Engine, que nos da un ambiente basado en Python. Alguna versión de Python, Python 3, que sería la versión mayor que está ahorita en boga. Y les comento un poco, en octubre estaría lanzándose la versión Python 3.10, que trae una gran cantidad de habilidades y mejoras. Para que estén atentos, estén sintonizados a dicho lanzamiento. El recurso computacional nos estaría básicamente ofreciendo de gratis de momento casi, eso se puede decir, entre 12 y 13 gigas de RAM, y en disco que podría estar más allá de los 100 gigas para poder experimentar. Entonces esto es de gratis para poder jugar un poco, que por lo menos nos están utilizando. ¿Okay? ¿Alguna consulta, muchachos? Sí se le ejecutó, muchachos, por lo menos la primera línea. Sí tenemos recursos, chicos. Sí, señor. Sí, correcto, correcto. Sí, sí, sí. Ok, vamos a hacer algo productivo. Vamos a ver. Esta primera línea, le llamamos, en esta plataforma se le llama celda, como les comentaba hace unos minutos. Podemos crear tantas como queramos. Una forma fácil sería con el mouse, le damos clic en el botón de más código, o el atajo de teclado sería control B para poder crear otra celda. La celda, como les decía, es como si fuese un renglón a nuestro cuaderno. Por eso la tecnología se le llama notebook, como de cuaderno, ¿no? Y podemos crear tantas como queramos.
Y también dentro de la misma celda podríamos crear tantas líneas de código como queramos. Yo voy a ir creando diferentes celdas y con eso ir dando variaciones y que les permita a ustedes hacer más consultas. Por ejemplo, voy a hacer alguna operación matemática para mostrar el soporte aritmético que ella tiene en distintos operadores matemáticos. Entonces, por ejemplo, que te dicen que el precio de esa leche vale 1000, pero no han tomado en cuenta el impuesto de ventas. Entonces, el del supermercado te dice que el impuesto para la leche puede ser del 1%. ¿Okay? Puede ser. ¿Okay? Entonces, yo voy a ejecutar esta humilde celda para tener ahí ya dos variables recién creadas para poder interactuar entre ellas o hacer cálculos. Tenemos dos. Voy a crear otra humilde celda por aquí, otra vez, para poder calcular cuál sería el precio final de la caja de leche. Si la caja vale 1000 y el impuesto es de 1, ¿qué tengo que hacer para poder tener el precio final sabiendo que el impuesto es del 1%? Un compañero que se Multiplicar por el 0.1 y sumárselo. Okay. Yo voy a hacer esta propuesta, digamos. Yo voy a hacer esto. El precio de la leche, ¿verdad? Por o más. Alguien que me ayude, chicos. Yo, como lo haría normalmente, sería primero multiplicar la leche por el 0.1% y después sumarle la variable, ¿verdad? Vamos a ver poco a poco. Vamos a ver. Por el impuesto, ¿verdad? Dividido entre 100. ¿Verdad? Quizás, ¿verdad? Ok, eso ahora sí lo que le iba a preguntar, porque puso el 1% como un entero, pero ya ahí. 1. Básicamente te dice 1 o 13 y depende, ¿no? Depende. Pero ya saben que es completa equivalente a hacer la división entre 100. ¿Okay? Este sería el cálculo de cuál sería el rubro del impuesto. Voy a ejecutarlo. Pues tendríamos una solución parcial, un fragmento de lo que estamos aquí tratando de tener en la mano. Lo voy a ejecutar. La plataforma va a hacer el cálculo directo y va a representar el dato resultante. La leche por el impuesto dividido entre 100 nos va a dar aquí oportunamente el número de 10, dado que él está haciendo sustitución de sus correspondientes valores con el uso apropiado de las variables para poder decir el lugar de leche es 1000, el lugar de impuesto es el valor de 1 y la división entre 100. Para poder rescatar aquí dos operadores que estoy mostrando. Tenemos el de la multiplicación, que sería con el símbolo de asterisco, y la división con el símbolo de slash, de esta barra inclinada hacia la derecha. ¿Okay? ¿Sí me siguen, compañeros? Sí, señor Baudín. Correcto. Ok, excelente. Entonces, después, el rubro del impuesto sería esos 10 colones y oportunamente podríamos sumar el precio original de la leche y volver a calcular. ¿Por qué no? La tecnología de notebook como esta nos sirve para hacer prototipado, pero también para hacer bitácora. Nótese que hemos estado haciendo mejora continua, agregándole uno o más y más aditamentos o uno o más mejoras, ¿no? Para ir paso a paso. Y también nótese de que en estos tipos de sistemas no ocupamos ejecutar todo un código desde principio a fin, sino que pues ya las variables o lo que se ha ejecutado anteriormente está vigente, le puedo decir que está vivo
está listo para usarse tantas veces como se requiera. Está ahí vigente. En este caso, basta con, si yo quiero recalcular, pues basta con ejecutar tantas veces como quiera y el resultado va a ser el mismo, dado que no he cambiado el contenido de las variables o los datos a los cuales representan las variables. Y el dato de leche impuesto está ahí, latente, listo para usarse y no se requiere volverlo a ejecutar, dado que el sistema me permite tener los datos en memoria listos para poderse utilizar. ¿De acuerdo, chicos? Y digamos, tomando en cuenta lo que usted dijo, aquí también hay sets y gets, en dado caso que yo quiera ingresar bueno, setear una variable, por ejemplo, o acceder a ella mediante el main, o todo eso es un concepto de C++. Es que sí, esa es la primera vez que yo veo Python, entonces sí, me causa un poquito de curiosidad. Gracias por la pregunta, de eso se trata. Bien, la creación de funciones, como la que usted menciona, set y gets, pues va a depender muchísimo de qué biblioteca estás usando, qué componentes estás teniendo. Usted mismo las podría crear, o si estarías utilizando algún componente externo o interno de Python en este caso, y si está disponible, perfectamente los puede tener. En esta situación, la creación de variables es transparente y directa. El nombre, la operación de asignación, o sea, el simbolito de igual aquí y el valor. Nada más. No ocupamos pues tener muchas convenciones para realizar ese tipo de operaciones. Basta con hacer el cálculo que se requiera y listo. No sé si esto te ayudó, compañero. Sí, claro, muchísimas gracias. Excelente. Bien, entonces te puedes decir, bueno, hemos calculado el precio final de la leche, pero ocupamos quizás reservar o tener ahí guardadito ese dato, ¿no? El precio final de la leche. Entonces, oportunamente acá, pues crear otra variable, ¿por qué no? ¿No? Otra variable. Entonces, oportunamente, me permites que escribir, decir, leche. A mí me gusta escribir con raya mayor, ¿verdad? O el underscore, le llamamos algunas veces, ¿verdad? Es una tendencia, básicamente. El precio final de la leche, o leche precio final. Depende de lo que estemos implementando, así van la creación de las variables. Entonces, en este sentido, cuando ejecutemos esta celda, quizás otra vez, la variable de leche, precio final, se estaría creando. Hagámoslo. Hagámoslo. Ya tenemos en nuestro haber 3 variables. La leche, el impuesto y una tercera que se llama leche, precio final. Quizás se pueden estar preguntando, bueno, ¿y qué pasó con el resultado que antes teníamos aquí? Pues resulta ser que las celdas, lo que está sucediendo aquí es, naturalmente, la ejecución se realiza. De eso no hay duda. A eso les digo que sí se realiza. Nada más que cuando se está asignando valores, no muestra el resultado. ¿Verdad? No lo muestra. Simplemente la variable se está creando con ese número, ¿verdad? Con ese dato. Y si queremos quizás inspeccionar cuál sería el precio final de la leche, pues existen muchas formas, muchísimas formas. Puede ser una rápida, una ligera, puede ser que muevas el mouse encima de las variables utilizando esta plataforma. Otras quizás no tienen esa habilidad, quizás sí, ¿verdad? Pero estamos hablando de esta herramienta y mueves el mouse encima de cada una de ellas y te estaría mostrando pues a qué dato estaría
apuntando cada una de esas variables, ¿no? Pero si insistes, si deseas tener aquí en pantalla latente cuál es el precio final de la leche, oportunamente podríamos crear otra celda y decir leche, precio final. Y ejecutamos. ¿Qué hace aquí esta tecnología de este cuaderno? Recordemos que el nombre de este cuaderno se llama Colab, ¿no? Colab o Google Colaboratory. Es el mismo nombre. ¿Qué hace ella? Pues cuando coloquésemos por aquí expresiones que son así como una variable o una función que da algún dato, sin importar cuál fuese, el sistema va a pintar la representación del dato en pantalla, como en este caso. Lo que tengamos. Casualmente es un número, pero no necesariamente puede ser número. Puede ser cualquier otra información a partir de texto o cualquier otro tipo de dato. Ya saben que pueden preguntar según se convenga, chicos. Este tipo de tendencia es muy fuerte para el uso de los cuadernos, pero por supuesto existen pues, funciones elementales de Python, urgentes de Python que hacen lo que tenemos aquí como el print, el omnipresente print que está en otras tecnologías también, en Python no se escapa. En el print nos ayuda a colocar en pantalla pues información. Celo tiene, Java tiene algo muy similar y los demás tienen prints para poder colocar en pantalla los datos. Entonces, sí, podríamos perfectamente forzar la impresión en pantalla de cualquier contenido, incluyendo variables. ¿Okay? Incluyendo variables. Y logro por acá. Y es de esperar que sea el mismo dato, dado que los dos hacen exactamente lo mismo. De acuerdo, chicos. Inquietudes, muchachos. La diferencia entre esos dos es que, bueno, no sé si entendí muy bien, pero que en este caso de la herramienta, ella lo hacía por defecto, pero como se tendría que hacer en el IDE realmente, es con el print. ¿Es así? A ver, es un gran depende de qué herramienta estés usando para del ambiente como tal. En este caso estamos con Colab o un cuaderno. Y lo colocas ASA y automáticamente en una celda y automáticamente, bueno, luego que lo ejecutes, por supuesto, ¿verdad? Él te va a dar la representación del dato que está detrás de la variable. ¿Okay? Pero en otros ambientes, quizás clásicos, como Visual Studio, ¿han escuchado de Visual Studio, chicos? Eclipse o NetBeans, ¿algunos, chicos? Sí, primero. Sí. Visual Studio. Todos esos, ¿verdad? Ok, perfecto. Pues, en ellos, en Python, cuando le colocas una expresión como esta, pues no hace nada, ¿verdad? Porque nada más está ahí la variable y listo. No hace nada. En Python no hace nada, ¿verdad? Quizás en otros lenguajes estaría mostrando error de sintaxis o otro, depende de cuál estemos hablando. Pero no haría nada, ni siquiera mostraría el dato en pantalla. Ocuparía un print o un print o según lo que estés tomando en cuenta o enfrente. Pero si estás usando, por ejemplo, IDEs como Visual Studio Code o cualquier otro y estás escribiendo en Python y quieres que salga la información en terminal, pues básicamente un print te ayudaría para mostrarlo, para mostrarlo en terminal. ¿Okay? Pero en tecnología de cuadernos, los usuarios prefieren evitar el print. ¿Por qué? Porque con solo colocar el nombre de la variable
él te hace lo mismo que un print. ¿Okay? Para un analista es una bendición escribir menos. Es una gran bendición escribir menos. Por eso es que Python, bueno, y otras cosas más, Creo que está muteado, o no sé si es solo a mí. Sí, a mí No, también me sí, funciona. está bueno, silenciado. Un segundo. Tal vez su internet. Eric. ¿sí? Muchachos, ¿me escuchan? No sé. Sí, ahora Sí, sí. ahora Sí, sí. ahora sí. Yo te escucho. Sí, es mi sistema que da esos problemillas. Bueno, Profe, sí, entonces dirías que Python es un sistema más automático, más rápido. de prototipado rápido. Vas a tener la solución de software rápidamente comparado con otras tecnologías. O sea, recuerden que los lenguajes de programación son para humanos. O sea, el humano entiende el problema que le dicen que ocupa resolver desde el punto de vista ingenieril. Hay un problema por resolver, un problema humano, y el programador escribe código basado en reglas humanas para que la computadora los entienda, pero es para que el humano lo interprete, lo revise, lo depure, lo comparta con otros colegas. Entonces, la habilidad de prototipar rápidamente es muy deseable para tener sistemas en producción lo más rápido posible. Y eso, pues, una característica que tiene es que entre menos ocupes escribir, más rápido tu tarea va a estar funcionando. Y eso es una verdad indubitable, literalmente. Si la herramienta que estás usando te obliga a escribir, pues, más código, más sentencias, más puntos y comas, más llaves, más cosas para tener lo mismo, pues te está colocando un freno. Te estás básicamente limitando tu velocidad. Pero si por el contrario, para tener un resultado equivalente, pues solo ocupas colocar poco código, eso te favorece en velocidad. Claro. Profe, Sí, también sí, escuché señor. al respecto de que Python es un lenguaje, pero Sí. digamos, al compararlo con C++, se vuelve más rápido para el programador, pero más lento para el usuario. Y que C++ era lo contrario, que era un toque más lento para el programador, pero más rápido para el usuario. ¿Qué tan cierto es eso? Ok, bien. Hay mucho que conversar. Hay mucho que conversar. Por ejemplo, digamos, un programador escribe código en Java o en C o en C++, alguno. Pero si lo escribe ineficiente, igual podría ser muy lento. Si lo escribe pues mal hecho, ineficiente, o muchos ciclos, mucha código que estaría creando a una solución que le va a dar rendimiento. ¿Okay? En Python también sucede lo mismo y otras tecnologías también, no escapan de ello. Si lo escribes bien y utilizas los componentes apropiados, la velocidad podría ser competitiva. Competitiva. ¿Okay? Entonces, por eso es que, como toda herramienta, como toda tecnología, es importante estudiarlo a fondo para saber qué bibliotecas, qué tendencias, qué cosas debes hacer para tener un producto, una tarea, un proyecto que compita con otras tendencias, con otras tecnologías. Entonces, no es una respuesta fácil para decir sí o no a ciegas. Sería una injusticia, ¿verdad? Sino que si utilizas los componentes apropiados, podrías tener un resultado competente respecto a las tecnologías que mencionas. Eso sí es cierto para todos. Sí, señor. De hecho, muchas librerías de Python están escritas en C. Correcto. Correcto. Entonces, tiene las interfaces para que
tanto para que el programador disfrute de ellas y básicamente entregue un producto rápidamente a la velocidad del C. Entonces, Digamos que según los depende mucho componentes del que utilizas. sistema, Sí, correcto. porque igual Python es interpretado y no compilado. Entonces, al compararlo con C, dependiendo de lo que vayas a hacer, si es algo muy grande, C puede ser más rápido, el través al lenguaje máquina más rápido. Aunque Python también puede ser competitivo, pero sigue siendo más rápido otro tipo de lenguajes que pasan directamente a un bajo nivel, digamos. Correcto, correcto. Pero ya sabe, es mucho que cortar, ¿verdad? Recuerda que el tema de competitivo no solo radica en velocidad de ejecución a nivel máquina, ¿verdad? Sino también otras variantes. Si usted en un proyecto te dicen, Dave, tienes el budget infinito y todo el tiempo de la vida para realizar un producto, pero que a nivel máquina corra rápido, pues vas a escoger una herramienta que lo haga. Pero el tiempo de edición, el tiempo de lanzamiento del producto, el tiempo de entrega a producción, estaría muy limitado a la velocidad del prototipado. Muchísimo. Y normalmente las empresas de desarrollo no tienen ni la paciencia ni todo el dinero del mundo para tener un grupo de ingenieros que se tomen su tiempo, toda la vida para desarrollar un producto. Entonces, ocupan básicamente escoger componentes que logren tener algo rápido en la mesa. Y con esta parte, por supuesto, tiene sus limitantes. No quiero casarlos con alguna tecnología ni nada, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel de sistema operativo y demás, hay herramientas que son de facto para utilizar, o en videojuegos, correcto, son de facto de utilizar, pero para análisis de datos y demás hay otras, para machine learning hay otras, ¿verdad? Entonces no es un blanco y negro básicamente, no es un blanco y negro. De acuerdo, muchachos. Disculpe, Eric, mientras está Sí, señor. explicando, para no olvidarme, algunos me piden a algún momento o después también demostrar cómo se puede instalar, digamos, una aplicación como Netflix, como PyCharm, ¿verdad? Sí. Y cuando ya organizarlo ahí a ver cuando puede. Como Correcto. una aplicación para compilar, digamos, Python ahí, para no olvidarte. Muchas gracias. Preparar Ok. un ambiente Python. Okay. Bien. Sí, entonces puede ser en otra sesión, ¿verdad? Exacto. Exacto, sí, exacto. Entonces, para comentar, en términos generales, la herramienta según el nicho de trabajo. Y lo digo herramienta sin decir nombres, ¿verdad? Entonces, eso hay mucho que cortar en esa parte. ¿De acuerdo, chicos? Copiado. De acuerdo. ¿De acuerdo? Sí, señor. De ahí. Disculpe que Sí, estoy señor. metiendo la cuchara. Yo estoy escuchando, ya que algunos estudiantes ahora están pronunciando la palabra de Python o Python y un montón de palabras. Yo creo que es muy importante que aprendan el nombre correcto en inglés cuando van a una entrevista. Si usted va a entrevistar con una persona que habla inglés, usted va a decir Python, usted va a decepcionar totalmente a la persona. Yo creo que la palabra es Python o Python en inglés, o a lo mejor, o tal vez decir Python, decir Python, y esto yo creo que especialmente para los estudiantes, ¿verdad? Cuando ya van a trabajar, digamos, en el mercado. Sería bueno que, Eric, usted menciona cuál sería la palabra más bonita, más correcta. Digamos, es normal Python, con la TH, la énfasis en el TH, Python.
con la lengua ahí para hacer dar ese efecto. Pero no es Python, ¿verdad? Porque No, no, para nada. yo Para nada. una vez llevé un certificado en la UNA y la persona encargada leía Python. Entonces yo decía, Sí. señor, entonces es muy importante pronunciar correctamente para su futuro profesional. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, sí. Correcto. Entonces, bien, ¿alguna consulta, chicos? Para avanzar, muchachos. Profe, Sí, señor. en cada lenguaje de programación hay una estructura semántica en el área del código. Bien, gracias por la pregunta. Bien, el tema es este, digamos, con esta plataforma hemos estado, pues, a mí me disculpen, como chapoteando ideas un poco, ¿verdad? Pero quizás sí podría compartir un ejemplo para hacer un código un poco más estructurado. Un poquito, permítanme. Para el dado que para contestar la pregunta, y aquí voy a lanzar un entorno de desarrollo. Vamos a ver un ejemplito aquí. Vamos a ver. Vamos a ver si está gastando. Quizás este chiquitito. Ok, voy a ocultar algunos componentes. Digamos, usualmente, ¿verdad? Usualmente en tendencia el desarrollador coloca en las primeras líneas los imports de las bibliotecas. Usualmente. Pero nótese que no es requerido técnicamente. O sea, los imports de las bibliotecas o para poder, entre comillas, utilizar bibliotecas de otros o libraries de terceras partes, puede colocarse en cualquier lugar, literalmente. Pero la tendencia siempre es colocar los imports para poder utilizar algunos componentes en las primeras secciones, quizás declaraciones de variables seguidamente y luego la creación de funciones y seguido. En Python no ocupamos tener métodos específicos como el main, como en C o C++. En Python no ocupamos de eso. Entonces hay bastante libertad, aunque existen convenios entre las comunidades para poder tener un estándar de desarrollo. Como conocido el PAP o entre otros convenios para poder tener un estándar de escritura. No sé si es todo lo que te referías, compañero. Sí, profe, gracias. Aclarado. Sí, correcto. Bien. El uso de esta herramienta podemos verla en otra sesión que sí merece pues, bastante tiempo para hablar de él. Este es Partium, lo utilizo bastante, pero igual puede ser Visual Studio Code o entre otros. Entonces no hay ningún inconveniente de utilizar cualquiera. Cualquiera. Bien. A lo que teníamos por aquí, hemos hablado de operaciones aritméticas que son conocimientos urgentes para tener los primeros minutos en las tecnologías. Nótese de que es bastante limpio, no ocupamos hacer declaraciones de tipos de datos ni tener otros cuerpos para poder realizar lo mismo. ¿Okay? Bien. Quizás algunas cosas urgentes que son importantes tener a esa mano, quizás podrían estar preguntando, profe, ¿cómo se puede crear métodos, funciones y demás?
En Python bastaría con escribir algo similar a lo siguiente. Primero que todo, la palabra reservada def, ¿no? Def, y espacio, y el nombre de la función que queremos declarar. Entonces yo voy a crear una que se llama calcular impuestos. ¿Y por qué no, verdad? Estamos hablando de impuestos. Calcular impuestos. Y me obliga a tener el par de paréntesis redondos o los paréntesis y los dos puntos. Le doy Enter y seguido escribo el cuerpo de la función. Nótese que no estoy escribiendo los curly braces o las llaves que otras tecnologías requieren, sino básicamente lo que aquí se solicita y sí he requerido unos espacios en blanco que le llamamos indentación, indentar o tabulaciones a la derecha para poder en ella declarar qué sería la lógica que está dentro de la función. A manera de ejemplo, y ilustrando aquí el tema del precio de algún producto y su impuesto, voy a crear una función que me calcula el impuesto, bueno, el precio total basado en el precio pues, neto de algún producto. Entonces voy a colocar aquí dos parámetros. Precio de producto. A mí me gusta mucho utilizar la rayita para no confundirme en las variables. Esto es una sola variable, para dicho sea de paso, ¿verdad? Separados por coma. ¿Okay? La indentación. En este sistema bastaría darle un solo teclazo al botón de tabulación, el tab. Y ahí dentro de ella puedo escribir tantas líneas como ocupe según lo que requiera la implementación de la función aquí en específico. En este sentido, bastaría con escribir la fórmula para poder calcular el impuesto. Entonces decimos precio de producto. Estamos utilizando los parámetros de la función. Precio de producto por el impuesto. Y entre 100. Estoy escribiendo lo que tenemos aquí en nuestro ejemplo. ¿Se puede mejorar? Sí, por supuesto. Pero esa es la fórmula que hemos creado por el principio. Precio de producto. Correcto. Bien. Esa es la misma fórmula que tenemos acá. ¿Sí me siguen, chicos? Sí, bro. Sí. Entonces, para el objetivo de nuestra función, bastaría con tener esa lógica. Si, por supuesto, si ocupa más líneas, naturalmente se pueden crear todas las líneas que ocupe. Y para poder retornar el dato a la hora de ejecutar esta función, se coloca la palabra reservada return para poder retornar el dato. ¿Okay? Retornar el dato. Voy a ejecutar esta hermosa celda para tener declarada esa función para utilizarla tantas veces como se requiera según nuestro proyecto, lo que ocupemos hacer. Voy a crear otra celdilla. Entonces digo, bueno, voy a utilizar la función que acabo de crear. Calcular impuesto. Y aquí coloco los datos. Digamos que algún producto cualquiera me cueste 500 colones y que el impuesto sea del 13. ¿No? Del 13. Entonces, perfectamente puedo ejecutar esto y observemos el resultado. ¿Qué hace esta línea? Básicamente está utilizando el nombre de la función que acabamos de crear y está
utilizando los parámetros que están separados por coma, tantos como la función como fue declarada. Entonces utilizaría 500 como si fuese el precio del producto y 13 como si fuese el impuesto. Y la lógica acá se estaría utilizando según corresponda el uso de las variables, tal como lo hemos demostrado anteriormente. ¿Sí me siguen, chicos? Sí, claro. Sí, profe. Sí, está claro. Entonces, bien, lo interesante aquí es que no requiere mayor complicaciones a la hora de crear funciones. ¿No? Crear funciones. De nuevo es prototipado rápido. Quizás en otras tecnologías se ocupe un poco más. Y no quisiera darles la idea de que es una lucha de poder a poder contra otras. Es que la idea aquí es que ocupas algún sistema rápido. Python es una gran opción muy popular. Y dicho sea paso que es muy fuerte para los ambientes de la nube, en cloud, como AWS o llámese Amazon Web Services, en Google Cloud o GCP o Microsoft Azure y entre otros. Es uno de los primeros lenguajes que fue soportados en la tecnología de la nube. Entonces ahí radica también el uso popular, el uso bien popular. De momento consultas, compañeros. Pero yo tengo una consultilla ahí. Gracias, compañeros, sí. Cuando definimos la función, uno de los parámetros se llama impuesto. O sea, Sí, igual sí. que la variable que habíamos creado antes. ¿No pasa nada con eso? No pasa nada. Aquí internamente se utiliza el concepto del scope o de la visibilidad. Esta palabra que está aquí, este texto que está aquí no es el mismo que la variable que está acá. Son espacios de nombres aislados, no están mezclados. Entonces puedes utilizarlos sin ningún problema. Y cuando, digamos, ligada a la pregunta del compañero, cuando yo quiero utilizar una o la otra, porque digamos, al ser el mismo nombre, ¿verdad? Está vacilón. Está vacilón. Bien. Hay muchas tendencias. Hay una forma que usted puede declarar, por ejemplo, decir global request, ¿verdad? Entonces ya estaría diciendo, mira, quiero utilizar este mismo nombre. ¿Okay? Pero esto no es muy recomendado. Va a funcionar y todo el tema, pero la comunidad pues no lo ve con buenos ojos, o no sería un código que le podemos llamar elegante. Si fuese así y si estás declarando la función y usted requiere utilizar este nombre por alguna razón, entonces perfectamente podrías cambiarle el nombre del parámetro. Perfectamente, si estás creando esta función y ves que casualmente tiene el mismo nombre que otra, entonces perfectamente puedes decir, no, la verdad es que mejor le pongo otro nombre. Entonces hay tendencias, puede ser que le coloques una rayita al final para poder hablar de dos variables distintas, ¿verdad? Y si por alguna razón tu código utiliza o quiere utilizar la variable que está por fuera, entonces perfectamente puedes invocarla aquí adentro sin ningún problema. ¿Verdad? Sin ningún problema. Ok, entonces lo recomendable sería no utilizar nombres similares, más que usar el global. A ver, antes de eso es pensar, bueno, necesito llamar una variable que está afuera, o sea, el espacio de nombre es exterior. Sí, entonces tiene que tener pues esos cuidados que acaba de nombrar. Si no, entonces
pues básicamente tienes el control para poder crear la función. Tienes todo el control. También he visto código de personas que a los parámetros les ponen un guión bajo adelante de la variable para identificar cuando es un parámetro versus una variable local. Sí, correcto. Entonces hay esas tendencias, ¿verdad? Hay muchas opciones. Mucho del caminar con esto es que uno puede utilizar algunas tendencias y esto va a demostrar elegancia o experiencia en el uso de la tecnología per se, ¿verdad? Entonces, si a mí en este caso no, pues me es indiferente quizás, entonces bastaría con hacerlo así. Si ocupa un poquito más de detalle, entonces sí ocuparías hacer ese soporte. ¿De acuerdo, compañeros? Sí, muchas gracias. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hemos hablado de operaciones aritméticas, por supuesto la suma y la resta, eso es naturalmente muy soportado. Hemos hablado por lo menos de manera introductoria, algunos segundos de crear funciones. Pero quizás estarías preguntándote, bueno, ¿y los ciclos? ¿Y los bucles? Para ello tenemos soporte del for. El for. Para crear un ciclo utilizando for, la lógica sería similar a esta. Pues depende del contexto, por supuesto, pero sería similar a esta. Por ejemplo, decir, la famosa i, quizás. Esto es un nombre de variable, puede haber sido patito o posecito o cualquier nombre. Elemento, que le pongo en español para que crean que no es una palabra reservada. Si yo tengo la intención de crear un ciclo que me haga, decimos por aquí, un barrido de los números enteros del 0 al 4, de 0 al 10, de 0 al 9, alguno, ¿no? Entonces, sería algo similar a eso. Del 0 al 9, vamos a ver, del 0 al 9. ¿Okay? Voy a colocar un humilde print para poder pintar en pantalla el ciclo. Y listo. ¿Qué es lo que dice aquí? Es el for, para reservada para el ciclo, esta variable la cual contiene el elemento que va a ir variando en cada giro, ¿verdad? Uno a la vez en cada giro. El in denota cuál es la colección de datos a la cual vamos a ir variando la información. Y aquí les comento que no necesariamente tienen que ser números. Puede ser estructuras complejas, estructuras de datos, bien grandes o pequeñas. Aunque aquí vamos a utilizar números por simplicidad, simplemente. ¿No? Simplemente. Entonces, aquí decimos, bueno, los números que van desde un rango por defecto desde 0 hasta antes del 10. Aquí lo estoy denotando, o sea, del 0 al 9. Los dos puntos y seguido una o varias líneas de código que harían la lógica en cada iteración. La función que tenemos acá de esta implementación lo que haría es la impresión de cada elemento de 0 al 9. Hagámoslo. Del 0 al 9. Entonces tenemos una iteración bien rápida. ¿Okay? Prototipado rápido. ¿Okay? ¿Cómo lo ven, compañeros? Chicos. Compañeros. La forma de ese for tiene más, como más forma de for each en otros lenguajes. Correcto, en otros lenguajes es ligeramente diferente, ¿verdad? Pero si ocupas un ciclo, prototipado rápido, tenés esto, y que con pocos elementos por escribir, tenés un ciclo listo para usar. ¿verdad? Entonces, eso es una superventaja.
tener ese producto listo para usar. No sé si tenemos alguna consulta, compañeros. Es más preciso, ¿verdad, profe? Ese for. A ver, más bien, voy a ponerlo en otros términos. Es más directo, es más transparente. Más, a ver, conciso, fácil de leer. Naturalmente, pues, si la persona ha sido entrenada y aprendió otras tecnologías, por supuesto, también puede leer otras. Esto no es un ring, una competencia entre una tecnología versus otra, ¿verdad? Un ojo entrenado puede leer cualquier implementación. Pero el humano, si ve menos elementos, entonces podría entenderlo por lo menos en microsegundos más rápido a nivel cerebral humano, digamos. Ah, ok, eso es un ciclo. Va de un rango, ok, ya. Y listo. Y listo. Rápidamente. ¿De acuerdo, compañeros? De acuerdo. De hecho, me hizo más o menos gracia como lo leí yo, porque leí como, ah, mira, el elemento es como el I++ de C++, y el in range es como I menor que cantidad o I mayor que cantidad. Así es, sí, correcto. Quizás estás acostumbrado a la declaración de la variable interna, y que empieza en 0 quizás, el mayor que, menor que, según lo que tengas, y el I++, ¿verdad? Sí, de hecho, El eso es lo clásico, ¿verdad? que, la segunda preguntilla que tenía. ¿Es posible, bueno, yo imagino que es posible crear un vector, ¿verdad? Con ese Sí, for claro, también en Python. claro. Y es posible hacerlo, leerlo al revés, por así decirlo, de que, ¿cómo decirlo? Sí, Que lo recorre al revés, sí, prácticamente. te lo capturo, sí, correcto, correcto. Antes de hablar de vectores y demás, quizás podría decirles, bueno, naturalmente, como cualquier otro lenguaje, se pueden crear estructuras de datos. ¿No? Por supuesto. Una de las populares serían las listas. Entonces, la sintaxis, antes de caer en tu pregunta, la sintaxis rezaría así. Digamos que paréntesis cuadrados, o sea, los corchetes, y dentro de ella los elementos separados por comas. Esto voy a colocar palabras, ¿no? Palabras. Y voy a poner frutas, siempre digo fruta, mango, coma, pera, coma, piña, ¿por qué no? ¿Verdad? Piña y limón. La tilde. Esta declaración bastaría para poder crear una lista de elementos que casualmente son cadenas de texto que están denotando nombres de frutas. Los elementos separados por coma. Es importante mencionar que esos elementos para las listas no requiere que sea del mismo tipo de datos. Aunque casualmente este ejemplo está mostrando solo cadenas de texto. Pero puede ser una mezcla absolutamente arbitraria, o sea, de cualquier tipo, para poder con ellas crear una lista, una humilde lista. Entonces voy a tener aquí mi lista, mi variable, pongamos aquí frutas. Ok, frutitas. Me pregunta. Sí, señor. Y yo quiero el rango que comience, por ejemplo, en 3 a 9. ¿Cómo lo ubico ahí? En el foro. ¿Dónde? En el En foro, el en el foro. foro. Sí. Ok, antes son varias preguntas. Vamos a ver. Aquí en el range, puedes colocar el valor inicial, no sé, desde 3. Desde 3 hasta antes de 10. Ok, eso es excelente, gracias. Entonces, ante la duda del compañero, bueno, tenemos una colección y queremos iterarla. Vamos a ver, te digo. Estoy utilizando la variable para aprovechar y denotar que naturalmente es posible colocar variables, ¿no?
Voy a ir poco a poco. Voy a ir imprimiendo nombres de variables. Fruta. Mango, pera, piña y limón. Tal cual lo tenemos aquí. Voy a preguntar cómo hacemos para alterar el orden. Hay muchas formas. Muchas. O cómo podemos cambiar el comienzo, el final, entre otras. Una muy popular es con el reverse. A ver. Esto puede ser reversa, sí, no sé. Estoy tapeándolo mal. Reverse it. Vamos a ver si... está, listo. Excelente. Excelente. Esta es una forma. No la única. Voy a hacer otra más. Acá, una forma también bastante popular es utilizando el concepto de slicing, que es básicamente en fragmentos, en pedacitos, tales como cuando uno tiene pedacitos de pastel, de queques, digamos. Entonces, la sintaxis es la siguiente. Si yo quiero un fragmento de esa colección de datos, coloco a la derecha de la colección de datos el paréntesis cuadrados a la par. A la par. Y con ella, lo siguiente. A manera de ejemplo, voy a colocar que yo quiero que haga la reversa. Entonces yo digo, pongan atención, digo, de principio a fin con salto negativo 1. Yo lo leería así. ¿Qué denota este primer campo que tengo saltado con este cursor? ¿Cuál sería el número posicional del comienzo a la cual yo voy a hacer la iteración? En este ejemplo no tengo nada, no tengo ningún número. Por default va a comenzar del inicio. Del inicio. ¿Okay? Del inicio. Luego, este otro elemento que no le he colocado ninguna información, como está vacío, aunque tenga muchos espacios, es básicamente vacío. No hay información que dentro, sería el final. Como en esta situación no le estoy colocando explícitamente el final ni el principio, él va a utilizar el principio hasta el fin. El tamaño del salto se lo estoy colocando en negativo para que haga el salto al revés. ¿A qué le llamamos salto? Pues básicamente decir cuál es el siguiente elemento de la estructura que voy iterando. ¿Qué dice el día mañana con no? Se dijo que hasta el 20. Hago esta ejecución y tengo eso lo siguiente. No sé quién es en general doctor del Mora. Compañeros, sí, no sé si esto te ayudó bastante. Quiero decirles que sí, entonces, a ver si entendí. El -1 es como revertir algo. El tamaño del salto. Ajá. Ajá. Y digamos, si yo no especifico en los puntos, el inicio lo hace por defecto desde la posición 1 y el del medio lo hace por defecto desde la última posición. En Python, las estructuras comienzan en 0. Yo con el micrófono, chicos. En Python, las estructuras comienzan en 0. Entonces sería desde 0 hasta el final. Ok, entonces, hasta el final. Entonces el -1 es para eso.
El -1 es para especificarle, bueno, la posición que va aquí marcada, casualmente los ejemplos es -1, pero puede ser cualquier número entero. Eso nos indica el tamaño del salto elemento a elemento. El -1, el negativo, quiere decir para atrás. ¿Cómo sería en positivo? Hacia adelante. Hacia adelante. Sí, o sea, eso determina si yo quiero imprimir de 1 en 1, de 2 en 2. Correcto, sí. De 1 en 1, 1. De 2 en 2, pues 2, ¿verdad? De 2 en 2. Si yo quisiera ver la estructura original para poderla comparar, tenemos Mango. Voy a hacer una rayita con Zoom. De hecho, Zoom nos ayuda a dibujar. Voy a hacer... Vamos a ver esto. Con esto puedo escribir, ¿ok? Mango. Y la posición 0. Pera, posición 1. Piña, posición 2. Limón, posición 3. Digo posición, aunque oficialmente a término se le llama índice. Pero le digo posición para que vamos a utilizar ese término como equivalente aquí entre nosotros. De 2 en 2, pues va a ir por la primera posición, cuyo índice es 0, mango. No va pera, sino va piña, porque el salto es de 2. O sea, básicamente se está brincando la piña. Digo, la pera, disculpe, sí. En lugar de pera va piña, salto de 2. ¿Ok? Como si fuese una ranita, ¿verdad? Hace el salto más grande, dado que le he dicho que salte de 2 en 2, como usted lo acaba de mencionar. ¿Cómo lo ves, compañero? La verdad me gustó más esta forma que el reverse. Creo que es como más versátil. Y es como más como... Puedo usarla en distintas ocasiones, ¿verdad? No solamente si quiero imprimir al revés. Correcto, correcto. Si su implementación en algún momento te dicen, bueno, la verdad es que no quiero que lo haga en un sentido sin en otro, simplemente bastaría con cambiar algunos de estos números que están dentro de estos paréntesis cuadrados. Entonces, un cambiecito le cambia el comportamiento. El reverse, como usted mencionaba, solo hace reversa y listo. Cambia toda la estructura y le da vuelta. Lo que está al final pasa al principio, lo que está al principio pasa al final. Una pregunta. Gracias, señorita, sí. ¿Hay manera de imprimir, pero tal vez empezando en la posición 2, por decirlo así, pero imprimirlos de 1 en 1? Excelente, gracias por la pregunta, sí, de hecho. Sí, voy a quitar el lapicito para escribir. Me sugieres que comiencen 2, ¿verdad? Correcto. Sí. Compañero. Sí, entonces empiecen 2 y me sugieres que haga saltos de 1 en 1. Correcto. ¿Verdad que sí? Sí. Exacto, Perdón, sí. entonces le cambio el salto, le digo no, de 2 en 2 no, ahora de 1 en 1. Bastaría con hacerlo así. Entonces, lo ejecuto. Va posición del índice 2, o sea, la piña. El salto, como es en 1 en 1, entonces sigue limón. Listo, muchas gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Muy bien, no sé si más tiene alguna pregunta, compañeros. Compañeros. Esos vectores, ¿cómo es que se llaman en Python? Es que creo que tienen otro nombre. Ok, bien. Esta estructura de datos que está aquí en pantalla la llama lista o list. Lista. La lista.
Listo, voy a colocar aquí en los comentarios. Listo. Hay una preguntita más. Ajá. ¿Python sí lee en español? ¿O es por efectos de la herramienta que estamos usando en este momento? Es que como veo la ñ, la tilde, y en otros lenguajes suele ser como, si no se Diferente. tiene una librería, si no se tiene una librería, es imposible imprimir esos caracteres. Bien, por default, en Python 3, digamos, eso tiene un mapa de caracteres específicos que le llama Unicode. Entonces, él soporta caracteres del español, como la ñ, las tildes y demás, también de los acentos del francés y demás. Y no ocupa soportar otros, el virílico y otros, se ocupa de especificarle el mapa, nada más. Un libre ajuste. Pero nativamente, para nosotros, de hablar en español, la ñ es completamente soportada, las tildes, tanto como hacia adelante y hacia atrás, y la diéresis y todos esos símbolos. Ok, Sin sí, ningún sí. problema, Es que sin ningún problema. nosotros siempre estamos acostumbrados a escribir, no sé, en vez de año con ñ, como año o cosas así para que se entienda. Gracias. Correcto, sí, pero soporta un mapa extendido internacionalizado. Disculpe. Sí, señor. Eso también soporta el cirílico, ¿verdad? Sí, usted nada más le puede especificar, si no fue soportada alguna región en específico, extender el mapa a más grande, pero los símbolos, como tanto de japonés y de otros lados, también es soportado totalmente. Muy bien. Excelente, muy bien. Entonces, tenemos la habilidad de crear funciones. Hemos utilizado elementalmente operaciones aritméticas. Hemos creado una simple estructura de datos llamada la lista. Hemos creado, basado en una función rango, ciclos, pero también basado en estructura de datos. ¿Alguna pregunta, muchachos? Chicos. Por el momento no. Todo bien. Por el momento no. Bien. Profe, Sí, señor. ¿habrá alguna función o alguna forma de, digamos, que yo quiero imprimir esa lista de texto o esa lista de frutas, ¿verdad? De forma, ordenarla de forma alfabética. Claro que sí. Bien. Digamos que tu interés sería lo siguiente. Veamos. Tienes esta lista de frutas y fue creada arbitrariamente. Entonces, decir, bueno, como mencionabas, ¿cómo lo podemos ordenar? Hay varias formas. Las estructuras de datos tienen o soportan métodos para poder ejecutar algunas de las funcionalidades que tiene. Uno de los métodos sería el método sort. El punto sort va a ordenar la estructura. Ese ordenamiento implica que cuando lo ejecutas de esta manera, ejecuta y lo ordena internamente y haría que la estructura de datos ya tenga el orden resultante de la ejecución de la función. Limón, mango, pera y piña, ordenados alfabéticamente. Interesante. Porque en otros lenguajes usamos el array, ¿verdad? Bueno, sí, la estructura en otros se llama arrays, pero también Python tiene arrays y demás, ¿verdad? Pero digamos, en función del prototipador rápido, básicamente las estructuras de datos ya tienen funciones listas para usar, como en este caso el sort.
Y aquí me preguntan acerca de cómo podríamos utilizar nuestra función de calcular impuesto para una lista de precios. Digamos que hay una lista de precios y que tenemos especificado un impuesto, digamos que un 10%, lo que me están preguntando es cómo haríamos para poder aplicarle el impuesto a una lista de números que representan precios. Hagámoslo, me gusta la pregunta, vamos a hacerla aquí, la acaban de hacer. Y una preguntita, ¿se puede Precios. ordenar al revés también? Se puede ordenar al revés, correcto. De hecho, la función sort tiene ordenamientos arbitrarios. Vamos a hacer en reversa. Reverse. Reverse. True. Para poder encender el comportamiento que haga en reversa. Piña, pera, mango y limón. Al revés. Bien. La pregunta de la lista de precios que me lo acaban de hacer, entonces puedo colocar precios arbitrarios. 400, alguien fue al supermercado, algo le costó 300, alguien se fue al supermercado, algo le costó 100 y ahí algo le costó 1000. Tengo esos precios. El impuesto, me están sugiriendo el impuesto, digamos que fuese del 10. Y la pregunta es cómo podríamos utilizar nuestra función de calcular el impuesto para cada uno de los elementos de los precios, para todos. Para ellos. Entonces hay varias tendencias con esta situación. La clásica que está en los libros, que apuesto que han visto para otras tecnologías, podría ser de esta manera. Vamos a hacer la manera clásica, digamos, clásica. Sería producto, voy a barrer por producto en la lista de precios. Es más, voy a ir por precio mejor. Precio. Y voy a ir imprimiendo en pantalla. Pongo un print simplemente para denotar el concepto. No todo en la vida es print, por cierto, ¿verdad? Entonces digo mi precio. Y el impuesto si es fijo, del 10%. Voy a colocar el impuesto aquí. Listo. Este for lo que haría es una iteración elemento a elemento de la lista de precios y cada uno de estos utilizándole la función calcular impuesto que hace minutos hicimos, tener la ejecución de precio actualizado. Vamos a ver, lo ejecutamos. Y aquí tenemos una impresión de cada uno de los precios calculados. Pero es la manera clásica, lo digo, la manera, pues, sí, podría, en una entrevista, ok, es un ok, pero hay otras formas más elegantes. Una forma que podrías calcular o hacer operaciones entre elementos de la lista puede ser mediante el concepto de less comprehension. Vamos a ver si lo escribí bien. Sí. Vamos a ver. Este concepto hace lo siguiente. O el sintaxis es paréntesis cuadrados. Dentro de ella escribo el ciclo for. Precios. Y aquí a la izquierda lo que voy a calcular. Entonces pongo calcular
impuesto, ¿cuál? Utilizando mi precio y la variable impuesto que hemos definido anteriormente. Entonces, nótese que es similar. Tiene el ciclo aquí internamente, es el mismo. Y la lógica, el algoritmo que vamos a ejecutarle elemento a elemento, se coloca a la izquierda. Todo envuelto entre los paréntesis cuadrados, y la ejecución de esto nos daría otra estructura de datos, otra lista, pero ya con el cálculo realizado elemento a elemento. ¿Qué les parece, compañeros? Interesante. Después ahí yo podría hacer, no sé, una locura, por así decirlo. Ya pensando más allá, está larga, sí. decir, no sé, después de esa función, hacer en otra línea, hacer precios.sort y que me los ordene. Correcto. Gracias. Interesante. Correcto, correcto. Dado que el resultado de esta operación es otra lista, puedes aplicar funciones de lista, como el sort, usted mencionó. Más, es que esto lo va a actualizar, ¿verdad? Vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo diferente. Vamos a invocar otra que se llama sort. Esta sí me permite entregar la estructura para que sea visible. ¿Okay? Esta. ¿Cómo lo ven, muchachos? Bien, bien. Ok. Bien. Consulta con esto, compañeros. Hagamos un ejercicio para poder revisar cómo ha sido el entendimiento. Anteriormente hemos calculado el impuesto para algunos productos. Pero ¿qué tal si les solicito que calculen el precio final, pero con descuento? Hay un supermercado que ofrece un descuento del 15%, ¿verdad? Del 15%, voy a escribir aquí, del 15% para los siguientes productos, que los puede notar como quizás el pan, que tiene un precio de 400 colones, para las galletas, que tiene un precio, depende de la galleta, ¿verdad?, de 500 colones, para los jugos, que tiene un precio de 1000, y para los confites, tiene un precio de 200 colones. Entonces, de manera individual, los invito a que realicen esta actividad. Calcule el precio final, pero con descuento únicamente, ¿no? Únicamente para los siguientes productos, ¿no? La forma de entregar esto sería muestre la respuesta en forma de lista. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Y el impuesto, perdón, el descuento se le aplica antes o después del impuesto? No, solo, digamos que el supermercado no calcula impuestos. No se va. Solo, exactamente, solo le da descuento nada más. Nada más. O sea, no se preocupen por el impuesto.
inicialmente. Claro, chicos. ¿Esos precios son totales o son, por así decirlo, de ejemplo? O sea, yo puedo poner cualquier precio en la lista. O... No, digamos, utilicen esos precios. Ok. Ok. ¿Puedo ver una vez más el método de calcular impuesto? Claro. Ahora. Listo, muchas gracias. Con gusto.